artificial sobre el encaste o monta natural. Principalmente el mejoramiento genético, uno puede, como se mencionó, uno puede comprar la pajuela criopreservada de machos de mejor genética. Está el sanitario, es decir, si no hay monta natural, me ahorro igual, hay menos probabilidades de transmisión de enfermedades venéreas, o por ejemplo generación de heridas, no sé, que se puede contaminar si el macho muerde a la hembra durante la monta, etc. Y también, bueno, eso generalmente, y optimización del uso del macho. ¿Qué quiero decir con optimización de los machos? Es que, claro, un macho por vez te va a eliminar un limitado número de hembras hasta que se canse, naturalmente. En cambio, yo puedo, a partir de un eyaculado, diluirlo y generar varias pajuelas, en este caso varias bolsas de inseminación, estos trampas, para inseminar varias hembras. Es decir, a partir de un eyaculado puedo sacar, no sé, 10 dosis y inseminar 10 hembras, ¿ya? Eso es respecto a lo que es la optimización del uso de macho. Ya se ha visto también que el macho se canse tarde. Claramente vimos en la clase anterior de que no le puedo estar colectando semen al macho muy seguido, pero igual va a ser menor ese desgaste en comparación a todo lo que ella monta. Aspectos sanitarios considera cuarentena, control de enfermedades, sobre todo si es un macho plantel nuevo, vacunaciones previas como prevención de enfermedades venéreas, no sé, o enfermedades que se pueden transmitir y que afectan la parte reproductiva, como el PIRS, no sé, la leptospira, la periola retrasada. Hay que tener en cuenta el alojamiento, el estrés térmico, claramente evitar que haya mucho calor en la sala, idealmente temperatura ambiente, 20-22 grados, confort de las patas, que también es importante, evitar pisos que sean muy agresivos para las patas de los cerdos, machos. Y claramente lo que vimos antes, que hay que pasar al macho en el caso de que se ocupe de monta natural, o también si se quiere ocupar inseminación artificial y no está colectando semen, lo que es toda esta fase de entrenamiento, ¿ya? Que varía dependiendo de las razas, dependiendo del comportamiento de estos cerdos en las razas. Algunas razas, bueno, similares como otra especie, para quizás ser más difíciles de entrenar que otras. No me manejo mucho de razas de cerdos, pero claramente es así. Y tiene que cumplirse este proceso porque si no, la colecta de semen tampoco va a resultar. Es decir, naturalmente el barraco no va a montar a un maniquí, a no ser que se le enseñe a hacerlo. Bueno, vimos que es importante el momento óptimo de la monta o de la inseminación artificial, que tiene que ser idealmente estar en acordarse cuando ocurre la ovulación. Ya se ha visto numerosas ocasiones que el momento del caso de inseminación influye sobre todo la fertilidad en términos del tamaño de la tomada y de la gestación. Principalmente por lo que vimos, que todo está relacionado al momento de la ovulación. Idealmente se tiene que buscar el momento donde haya la mayor disponibilidad de ovocitos y que estos ovocitos sean fértiles, ya que no estén degenerados o que no estén envejecidos porque pasó mucho tiempo. Entonces, se habla de que se produce una curva de fertilidad, de la que sale acá, que es el momento ideal cuando se debe realizar la inseminación, ¿ya? Idealmente cuando están como los máximos comportamientos de manifestación de cebo, ¿ya? Es decir, si ya vemos que los comportamientos están muy marcados, idealmente marcados principalmente por lo que es el reflejo de quietud, es el momento ideal para realizar la inseminación, que te indica que en este momento ocurrió la ovulación, estuvo cercano a la ovulación, ¿ya? Solo se obtiene fertilidad máxima tras el encaste de inseminación durante la mitad del periodo de Néstor, que como se indica acá, que es generalmente cuando ocurre la ovulación, y generalmente no es necesario repetir la monta de inseminación sin hacer la presión de una respuesta positiva a la prueba de presión dorsal o de cabalgue 24 horas después del primer encaste de inseminación. Y condiciones de anestro, ausencia de movilidad, a la presión dorsal, puede verse a distintos factores, es decir, como que no se presenta esto a través de distintos factores, ¿ya? Bueno, primero, el más común, y es como lo primero que se tiene que pensar, no por echarle la culpa al otro, pero lo primero que se tiene que pensar es que el operario no detectó bien el semen, ¿ya? Principalmente, generalmente, como en el caso de la cerda, como que las alteraciones ginecológicas son bajas, ¿ya?
Entonces, como que lo primero que se piensa es que hay una falla en la detección de cero. Quizá tampoco necesariamente tiene la culpa del operario, sino como que el sistema en sí como que quizás no está bien regular, ¿ya? Lo segundo es test género, ya que la temperatura, ya vimos que es importante, si las temperaturas son muy altas y no están bien controladas, por ejemplo, quizás mi aire acondicionado no está funcionando bien y eso trajo quizás que no aparecieran los ceros o que haya muchas repeticiones o que haya muchos néstor. Estos incidentes, que claramente es una variable a considerar, aquí como que la resalté, ya que a lo mejor todo lo demás operacionalmente funciona bien, pero quizás hay hembras en las cuales sus manifestaciones de cero no son tan notorias. Entonces, eso va a llevar a una falla en la detección de cero de operarios que quizás tengan menos experiencia, ¿ya? A lo mejor operarios que ya han tratado con esa hembra antes, como que saben que esa hembra, no sé, se le hincha menos la vulva, quizás tiene menos secreción, el reflejo de quietud no está marcado, entonces a lo mejor ya la conocen y saben que sí va a estar en cero a pesar de eso, pero quizás operarios nuevos, quizás la dejen pasar y la coloquen como un anexo, porque no presentó cero. Enfermedades también pueden deberse, enfermedades que ya vimos afectan o repercuten en la fertilidad, el PIR, úlcera, leptospira, etc. y nutrición deficiente, ¿ya? Principalmente que no lleguen con la energía adecuada. Si no lleguen con la energía adecuada, ya vemos que la ovulación se va a ver afectada, ¿ya? Y viendo diseminación artificial, ¿para qué sirve? Bueno, vimos control en todo lo que es bioseguridad. Hay que tener presente aislamiento, hay que tener un chequeo diario de los animales, tiene que pasar por un periodo de aclimatación también y por un restablecimiento. Tiene un periodo de 30 a 90 días donde se hace un monitoreo. También hay monitoreos, dentro de estos monitoreos, uno serológico, es decir, se evalúan los anticuerpos, se hace análisis de semen y análisis de los registros. Ya si uno compró un barato, puede ver por registros, se puede realizar o se puede ir haciendo exámenes, monitoreos periódicos y ir evaluando los registros anteriores. Se desconfiguró. Ya, bueno. El programa de solución artificial de como habíamos mencionado, se caracteriza con las otras especies de que acá se puede hacer el fresco principalmente. ¿Ya? Si se hace todo bien, si no el fresco funciona bien. Siempre lo mejor en cuanto a inseminación es ocuparse en el fresco para toda la especie. Ya lo que pasa es que en las vacas como que ya funciona muy bien el semen congelado. Entonces, se quedan con eso y es más fácil transportar una hojuela de semen juntos, ¿ya? Entonces en este caso como que acá se ha adaptado para que funcione todo eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta el entrenamiento del barato, que lo vimos en la clase pasada, el protocolo de extracción del semen, cómo lo voy a conectar, si va a ser por el maniquí, si va a ser por la lente de la mano cuartada, cómo se ve la imagen, qué insumos voy a utilizar, dónde voy a comprar todos los insumos, porque yo les mencioné que no es como colocar un vaso turbamín y quizás una bolsa plástica, no sé, de estas biodegradables del supermercado, ¿ya? Generalmente se venden en empresas y YouTube es como que tiene todo lo para todas las especies en cuanto a inseminación artificial, ¿ya? Generalmente te vende cosas que son no tóxicas para los espermatozoides, porque los espermatozoides lo mata casi todo, ¿ya? Entonces te venden cosas no espermiotóxicas para asegurar que no genere una mortalidad espermática desde eyacular. Hay que tener un vaso, una bolsa, un filtro, etc. Posteriormente realizar la dilución del eyaculado para tener varias dosis de semen. Se almacenan, se pueden dejar en refrigeración si no se van a ocupar por hasta 3 días. Y posteriormente se va a realizar la inseminación si las hembras están en cero o de las hembras que ya se detectó el cero correctamente. Bueno, la colección de semen hay que tener en cuenta los métodos, que es por mano coartada, si por el sistema semiautomático con el maniquí, cuánta frecuencia, ya vimos la frecuencia de la semana pasada, y hay que hacer evaluación de semen que tienen que ser rutinarias, generalmente cada dosis se tiene que evaluar ya. Y acá está la dosis ideal que tiene que tener esta cantidad, generalmente 2 a 5 millones de espermatozoides por 80-100 ml de eyaculado, recordando que esto generalmente es lo que corresponde a la fracción espermática, no todo el eyaculado. Bueno, imágenes, creo que ya lo vimos, la técnica de la mano coartada, donde se caracteriza porque sí o sí se tiene que ocupar un guante para evitar contaminación.
contaminaciones y se tiene que hacer esta especie de presión, simulando lo que ocurre en la monta natural. Acá tenemos el vasito con el filtro, etc. Después todo va a llegar a una bolsa. Se ocupa una bolsa porque es mucho volumen. ¿Ya? Acá está el maniquí, que es el sistema semiautomático. ¿Ya? Y hay que minimizar la contaminación de la colección de semen para la inseminación artificial. ¿Ya? Para evitar, por ejemplo, como me dijeron, una piometra. ¿Ya? Porque la dosis está contaminada. ¿Cómo se hace? Hay que, todo con una preparación previa del garrajo, antes de la colección de semen, idealmente. Generalmente cortar pelos alrededor del prepucio, sé que está si hay mucho pelo, porque el pelo también es una fuente de contaminación, puede tener bacterias. Uso de guantes, de vinilo, desechable, ¿ya? Uso de si son guantes estériles, mejor todavía. Uso de doble guante idealmente, ya para evitar contaminaciones. Aseo del área prepucial, generalmente para ir sacando mules. El prepucio tiene mucha carga bacteriana. Y claro, si hay monta natural quizás no haya problema, ya porque todo eso se va quitando pero por una inseminación es como que yo colecto todo eso y al final lo concentro. Entonces es mejor ir limpiando todo lo que se prepucio. Y aparte lo inyectas directamente así como al útero. Entonces como que estás inyectando directamente bacterias, es que la dosis de semen te viene contaminada. Evacuación de fluidos prepuciales. También recordando, por ejemplo, que la primera dosis es como de limpieza, la primera fracción del eyaculado, ¿ya? Y ahí van a estar todas las bacterias, así que eso no se colecta, ¿ya? Porque eso te arrastra todas las bacterias del prepucio, etc. Tener en cuenta la posición del pene, el manejo de las fracciones del eyaculado, como mencioné. Quedamos con la segunda fracción, la primera fracción se elimina, la tercera fracción se elimina también, se deja caer solo la bote porque como que no tiene muchos espermatozoides. Y la disposición de elementos desechables por eso, ya generalmente dejar todo limpio. Entonces, ¿con qué seguimos? También para ir minimizando la contaminación, hay que tener en cuenta todo lo que es el procesamiento del semen posterior y la sanitización del laboratorio. ¿Ya? El laboratorio siempre tiene que estar limpio, ¿ya? ¿Ya? No vamos a trabajar con un semen estéril, pero igual hay que tener como que las precauciones para que no se contamine el manejo posterior. Uso de materiales desechables, idealmente, lavado, limpieza de materiales reusables, enjuague de materiales con diluyente de semen. ¿Por qué esto con diluyente de semen? Porque el agua es tóxica, ¿ya? Por el espermatozoides, ¿ya? Así que uno puede hacer lavado con diluyente de semen, que ese sistema vende estéril porque es comercial, ¿ya? Desinfección de superficies y equipamiento al final del día. Acá depende con qué, ¿ya? Clorexidina puede ser, alcohol. Algunos como que tienden a evitar el cloro, porque el olor es muy fuerte. Entonces algunos dicen que el cloro como que mata igual este tipo de células, ¿ya? Limpieza de pisos al final de cada día, para evitar, por ejemplo, claramente vamos a tener una persona que ingresó y salió. Si quizás no hay tanto personal, quizás la misma persona que hace la colecta que se lleva el semen y hace el procesamiento. Entonces pasó de una sala donde está con el cerdo, que claramente va a ser un piso más sucio, a un laboratorio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Disposición de los materiales combustibles, hay que hacer esterilización. Algunos plantas tienen una luz ultravioleta más, entonces al final del día enciende la luz y la luz ultravioleta se deja 15-20 minutos y en teoría te mata cualquier cosa, bacteria que vaya a estar expuesta a la luz. Y protección del personal para prevenir exposiciones, ¿ya? Bueno, entonces ya lo vimos, las características ideales del eyaculado. Volumen total, ya vimos que el eyaculado total puede ser de hasta 500 ml. Se sugiere un valor límite, ya si no hay problemas con el barraco, ¿ya? Espermatozoide por el eyaculado, de 10 a 100 millones, la motilidad progresiva, los valores límites que se esperan, hasta 70%, anormalidades no mayores a 5% de los espermatozoides totales, etc. Entonces, ¿qué hay que fijarse en el semen fresco? En la apariencia, generalmente una consistencia cremosa, lechosa, de la fracción que nosotros queremos, de la segunda fracción, porque las otras fracciones van a tener distintas apariencias, ¿ya? Por eso se identifican. Color generalmente gris al vecino, si ya ven algo amarillo es porque hay una contaminación, no sé, el cerdo tiene una baronocostitis, quizás brucela, no sé, no está bien. Y ese cambio de colocación se va por
alta carga bacteriana en el eyaculado. Motilidad del semen no diluido tiene que ser idealmente mayor al 70% a las 48 horas, menor al 80% a las 72 horas, espermatozoides anormales totales, idealmente menor al 25%, y gota citorreumática que también es un tipo de anormalidad menor al 15%. Bueno, es importante, detección del estro, reflejo de quietud principalmente, la presencia del macho, si no para aerosoles, pero idealmente el macho. Momento de la inseminación, claro, el macho tiene que estar presente para asegurarte que, bueno, se dice que es mejor, que es más eficiente. Al día 2 generalmente del reflejo positivo máximo, repetir 8 a 16 horas si es necesario repetir. En el caso de macho ausente, generalmente se hace un día después y repetía a las 8 a 16 horas. Bueno, procesamiento de semen ya lo vimos, diluyentes, hay que tener en cuenta el tiempo, la concentración a la cual va a quedar, el tipo de diluyente y el macho, es decir, el semen. ¿Ya? Procedimientos de dilución, hay que tener en cuenta la temperatura. Cuando se trabaja con semen, todo tiene que estar a la temperatura corporal, ¿ya? Para evitar los cambios bruscos de temperatura, ni muy frío ni muy caliente. Si lo dejan a, no sé, se ocupan un hervidor y calientan todo, no sé, quedan, no sé, 25 grados, te van a mandar todos los espermatozoides, ya muy caliente. Generalmente temperatura de 37, 38,5 grados, máximo 39 grados. Realmente no llegan a 40 grados. Osmolaridad, igual, a osmolaridad corporal, ¿ya? pH, si lo quieren ver también pH corporal. 7.2, 7.4, osmolaridad 320, por ejemplo, 360, por ahí, vamos, de lo que recuerdo. Y el resultado de la inseminación del cerdo, generalmente ocupar semen fresco, semen refrigerado, hasta 3 días como mencionamos, más a 3 días te baja la eficiencia. ¿Ya? Semen congelado, las tasas de eficiencia claramente son menores, de 50 a 65%. ¿Ya? Y se espera 1 a 2 cerdos menos por camada. Entonces quizás ya no voy a tener 12, sino que voy a tener 10 cerdos por camada. ¿Ya? Generalmente el uso es mucho menor en comparación al semen fresco. Y catéter, hay distintos tipos de catéter que venden, que uno puede utilizar. Algunos tienen esta adaptación. ¿Para qué piensan que sirve esto? Porque si comparamos con la pajuela del semen típica bovino, eso no pasa. Para estimular la por ahí va. Como que recordemos que el semen tiene papilas y el glande del pene del macho tiene como esta forma enfocada tipo cercacorchos. ¿Ya? Entonces, como que esto se simula esto y es como para que esta pajuela o catéter quede más o menos, no sé si decir enganchada, pero que quede fija en el cervix, ¿ya? Porque la inseminación tiene que pasar por el cervix, ya tiene que ser transcervical o posterior. Entonces sirve para que quede fija en el cervix porque se engancha en esas papilas que tiene el cervix de la cervix. Ya otros que son más largos, pero que también tienen este catéter. ¿Ya? Hay otros que veíamos en los ejemplos de la fotografía, que son más largos, en los cuales la bolsa se deja colgando y esto alcanza a llegar o al cervix o más profundo del cervix. Y posteriormente el cervix está en la bolsa cae por gravedad y va avanzando solo. Es decir, como que el operario solamente tiene que introducir la pajuela, colocar la bolsa y esperar que todo el contenido de semen salga y así se completa la inseminación. Entonces acá anatómicamente, es como para representar cómo va el catéter, cómo se engancha igual con estos bulbos que tienen y dónde queda la apertura hacia donde va a ser depositado el semen. Esto también puede variar y vamos a ver en las lecciones. Entonces ahí está, en el caso de este que tiene este cambio en su cabeza, en su extremo anterior, es principalmente para que siga enganchado todo lo que son los papilares del cervix, ¿ya? Y también de generar lo que es estimulación, ¿ya? Simulando lo que son las condiciones naturales, por ejemplo, en una monta natural. Entonces acá se ven las imágenes ya de cómo son los grados, cómo tiene que inclinar la pajuela. Se recuerdan los prácticos de reproducción, como que hay que inclinar un poco en la inseminación, así que lo veo con el ejemplo en perras. Acá es una inseminación de 45 grados. Se supone que así está este tipo de catéter del Golden Pit, que tiene esta cosita amarilla, así que se engancha en el cervix. Posteriormente lo introdujeron
y todo esto se eleva para que el semen vaya cayendo por gravedad. ¿Ya? Esta es una imagen así con contraste de cómo se ve, donde tenemos por ejemplo el cabezal de la cazuela y posteriormente cómo va avanzando todo lo que es el semen. ¿Ya? Entonces acá se marca con constante y acá se ve cómo va avanzando todo esto hasta todo lo que son los cuernos uterinos y posteriormente el oviducto que está cercano al ovario. Entonces tenemos cervix, cuerpo y todo esto es cuerno uterino. Y hay distintos tipos de inseminaciones. Ya que lo habíamos mencionado, está la inseminación transcervical, cervical, que es la común, ¿ya? Y posteriormente está la intrauterina, que es ya como depositar entre el cuerpo del cervix y donde comienzan los cuernos, todos estos cuernos, y está ya la intrauterina profunda, ya la DIP, que es Deep Intrauterine Insemination, que ya inseminar obviamente en el cuerpo uterino, ¿ya? Acá se va a ir dejando el semen. Para evitar eso, el que más adentro yo insemino, menos trayecto van a tener los espermatozoides para que ocurra la fecundación. Ya, esto es cuerpo uterino, istmo, ámpula, entonces tiene que llegar hasta acá para que ocurra la fecundación. Acá van a estar los ovocitos. Entonces hay 3 grados como de complejidad, aunque la técnica no varía mucho, pero la más simple va a ser la cervical, de ahí pasamos a la intrauterina, que es depositar el semen en el cuerpo del útero, y si no, la intrauterina profunda, que es depositar el semen en el cuerpo uterino. ¿Ya? Claramente la profunda va a tener mejores resultados. Ya, entonces, como habíamos mencionado, se pueden realizar inseminaciones 1 a 2 veces al día. La detección de celos se realiza 2 veces por día. Las células nulíparas deben inseminarse por 12 horas, en teoría. Y una vez que iniciaron el celo, de 12 a 16 horas. En el caso de las multíparas, se inseminan cada 24 horas al inicio del celo y luego 18 a 24 horas. Y si se realiza una vez al día, las células multíparas deben inseminarse en 4 horas y las otras células 12 a 16 horas a partir del momento que se ha visto en el celo por primera vez. Entonces, lo que vimos la vez pasada es que el verraco no debe sobreestimularse, se le recomienda una proporción de verracos también por celda. 1 a 4 berracos adultos y 1 a 2 berracos jóvenes, es decir, 1 a 2 en relación a las hembras, 1 a 4 en relación a las hembras. La monta, en el caso a mano, monta natural, el berraco adulto no debe usarse para más de 2 montas diarias, y cuando se ocupa la monta natural se suele necesitar una proporción de berracos por celda que generalmente es mayor en comparación a la inseminación artificial. ¿Ya? Por celda se habla de 1 a 15, 1 a 25, y cuando se usa inseminación esto va. Es decir, yo puedo tener un berraco cada 150 o cada 400 hembras, ¿ya? Porque esa dosis la voy a ir diluyendo, voy a ir generando varias dosis, ¿ya? Entonces, la mayoría ocupan la inseminación artificial. Entonces, recordar que en el sistema de inseminación de cerdos, la mayoría es con semen fresco y la mayoría es inseminación artificial, ¿ya? Y usan de hormonas muy reducidas. Generalmente se ocupa el sedador para la detección de celos y para ir sincronizando celos. Y esto, los videos, también para que todo esto quede como más representado didácticamente. Hay uno que faltó de la colección de semen, ¿ya? Nosotros habíamos visto como colección de semen, pero lo vimos como el análisis de semen, ¿ya? Entonces esto es ya en el laboratorio, cuando ya recogieron el semen en el vaso. Entonces ahí le estamos mostrando que tienen los diluyentes en baño María o de Castillo. Ahí está el semen que se colectó. Entonces se coloca también con todo lo que es el extender, que es parte de la dilución. Ahí se está mezclando un poco de semen con el extender. Para visualizar después en el microscopio cómo está la motilidad y la concentración espermática. ¿Ya? Eso ya es como en casa, con un sistema más automatizado. Para ver la motilidad. Si la motilidad está buena, entonces se pasa por los
Entonces, este es el paso de inseminación. Primero, claramente, desinfectar para evitar arrastrar bacterias y generar contaminaciones. Ahí vemos el catete. Entonces lo meten con este grado de inclinación, 45 grados, hasta que entra y se ve la imagen como debería ser el recorrido anatómico. Tener en cuenta el berraco para la estimulación del macho, siempre es mejor que esté con el macho para la estimulación. Claro, que no se insemina periodo refractario, intervalo después de estímulo sexual exitoso, cuando claro, después de, como lo mencioné, hay una estimulación máxima, se puede provocar estimulaciones de 35 a 50 minutos, donde el periodo se puede dar un mayor reflujo y menor eficiencia del transporte de espermatozoides. ¿Ya? Entonces, una vez que hay estímulo sexual, que haya inseminación, tratar de evitar el periodo refractario porque puede haber como una devolución de todo lo que sería el semen, en este caso los espermatozoides. Aunque igual otro de inseminación, ahí tenemos la cerda, está con el berraco, lo está mirando de frente, se está introduciendo la pajuela, es el tipo de catéter largo al cual se conecta una bolsa. Entonces se deja la bolsa colgando esperando que el semen baje y que se complete la inseminación. Así se completa cuando casi todo el semen que está en la bolsa sale, queda vacío. Entonces ahí es como cuando se completa toda la unidad de semen. Entonces ahí tenemos cómo va yendo esa cerda. Generalmente como que se está tranquila esperando que la bolsa se vaya vaciando por gravedad. Y eso es. Entonces tenemos encaste donde seguimos con gestación. Estas son más cortas, ¿ya? La de encaste fue más larga. Entonces aquí ya vimos. Entonces manejo de gestación, esto ya lo vimos. La ovulación se produce de 36, 48 horas posterior al inicio del estro, hasta 72 horas, ovula múltiples folículos, múltiples placitos a la vez. Se produce en el ámpula. Con 30 a 60 billones de espermatozoides. Tiene que colonizar primero un reservorio espermático que está en el mismo, que era la uterotubárica, y posteriormente lo que nos llega son eliminados por sus propios retelómeros. ¿Ya? Entonces, los espermatozoides alcanzan los óvulos, es decir, los oviductos a los 30 minutos y continúan posteriormente estableciendo el reservorio espermático durante las siguientes 2 horas. Ya la fertilización se produce de 2 a 6 horas después de la ovulación, siempre que los espermatozoides ya estén presentes ahí. La tasa de fertilización son alrededor del 100% en las cerdas multíparas, las que ya han tenido parto, y la mortalidad embrionaria de hasta 30-40% explica el tamaño habitual de la camada de 12 a 16 cerdos nacidos en total. ¿Ya? Algunos consideran que 16 es el tamaño ideal, dependiendo de lo que se espera. Y los embriones pasan al útero a las 40 a 60 horas posterior a la ovulación. ¿Ya? Posteriormente, es decir, como de los días 2 a un poco antes del 3, y ahí posteriormente en el útero salen de la zona pelúcida y forman los blastocisto a las 144 horas tras la ovulación. ¿Ya? Si todo salió bien, van a haber cuerpos lúteos por tu ovulación, que van a estar secretando la progesterona, que si ocurrió una fertilización exitosa, la progesterona se va a encargar de mantener la gestación. Entonces, máxima producción al día 7, un cuerpo lúteo de 8 o 9 milímetros, creo que también lo vimos, y es necesario un nivel plasmático de 6 nanogramos por ml de progesterona para mantener la gestación. Importante esto, relacionado a lo que mencionamos anteriormente con el uso de prostaglandina, que el cuerpo lúteo persiste insensible a esa acción de prostaglandina hasta el día 12 del ciclo menstrual. Ya, si uno ocupa prostaglandina, si uno detectó cuando se hizo la inseminación, cuando ovuló, y estamos en el día 10 del ciclo y ocupa prostaglandina, no va a funcionar, ¿ya? Porque el cuerpo lúteo no es sensible a prostaglandina antes
del día 12. Adquiere sensibilidad a prostaglandina, incluyendo prostaglandina fenos-alfa, después del día 12. Bueno, en cuanto a la gestación, la lactancia y la camada, que son las cosas que vamos a ver, la duración de la gestación es, bueno, ya lo mencionamos, de unos 115 días, con poca variación. Bajo sistema tradicional del filo vivo, la lactancia, una vez que ocurre el parto, son hasta 21 días, de ahí posteriormente ocurre el destete de los lechones, metas 11 a 12 cerditos, ahí vamos a ver que algunos esperan 16 o más lechones, depende de muchas cosas. Uno de los indicadores más importantes está asociado con la fertilidad, que corresponde al tamaño de la camada, y es bueno que este sea mayor a los 9.5 lechones por cada uno. Pasando a gestación, vamos a recordar todo lo que era el desarrollo rápidamente, porque ya había un par de esto en las clases de reproducción. Entonces, partiendo con el desarrollo presomítico, es decir, todo antes de la implantación, antes de que se forme el embrión somítico, la primera división ocurre a los 2 días, una vez ocurrido la diseminación. Posteriormente, la formación de la mórula es al día 5, y como mencionamos, en la mórula es cuando pasa desde el oviducto hacia el cuerno uterino. Y la formación de los blastocitos al día 6, que ya ocurre en el cuerno uterino. ¿Ya? Acá se forma el blastocisto, y posteriormente este blastocisto comienza a salir de la zona pelúcida al día 7, que es necesario que salga de la zona. ¿Por qué es necesario que salga de la zona? Recordando el proceso. ¿Qué pasa después? Igual después lo voy a explicar. ¿Por qué no puede quedarse dentro de la zona pelúcida? ¿Qué pasa con los embriones de cerdo? ¿Qué pasa con los de la rumiante? Elongan. Entonces tienen que crecer, tienen que elongar. Dentro de esto crece mucho y es importante para el reconocimiento materno. Si no elongan, no hay reconocimiento materno, no se van a implantar. ¿Ya? Entonces, al día 8 hay blastocitos eclosionados, que son los blastocitos sin zona pelúcida, que empiezan a crecer mucho. ¿Ya? Toman una zona ovoide, después tubular, después filamenosa. Entonces, recordando acá que la progesterona tiene una función importante y también está relacionada con la función de los embriones. Acá la luteólisis no se produce porque los embriones son capaces de producir estrógenos. ¿Ya? Cuando no ocurre esto, al día 12 el cuerpo lúteo se activa a prostaglandina, y esa prostaglandina se sintetiza en el endometrio, naturalmente. ¿Ya? Cuando no se sintetiza esa prostaglandina en el endometrio, cuando hay embriones ahí que ya tienen su estado elongado, y en el estado elongado producen estrógeno en el caso de la cerda y frenan o desvían esa producción de prostaglandina, hacen que no llegue al cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo sigue vivo, no ocurre luteólisis. ¿Ya? Y esto es lo que es el reconocimiento materno, ya que en el caso de los cerdos está mediado por el shock. Ocurre entre los días 14 al día 15 del ciclo estándar. ¿Ya? Si no ocurre esto, están las repeticiones de celos que vimos anteriormente. Ya no ocurrió el reconocimiento materno y la cerda comienza a ciclar nuevamente porque no se revió. ¿Ya? Y hay que inseminarla posiblemente después. Entonces se produce cuando el embrión secreta factores luteotróficos, principalmente el estadio. Acá vemos las imágenes, tenemos los embriones blastocitos en zona pelúcida, después comienzan a elongar, forman como este tallarín, que parece un parásito pero no lo es. Y en su centro está el listón embrionario. Entonces en el blastocisto estaba el macizo celular, posteriormente se transforma en el listón embrionario, que es el que va a dar origen al feto posteriormente. Todo lo demás es trofoblasto, todo lo demás va a ser placenta. Y todo ese trofoblasto, el trofectodermo, mejor dicho, va a liberar esta luz. Es importante esto, recordando que ya eran de las clases anteriores, interleuquina 1 beta es necesaria para el estrella filamentosa. Entonces, si no hay interleuquina 1 beta, el embrión no va a elongar. Y es necesario que elongue para que produzca esta luz. ¿Ya? Porque esta luz se secreta en la célula del trofectodermo, que son las que van a ir aumentando en la elongación. ¿Ya? Además, libera otras prostaglandinas, pero no son prostaglandinas fenos-alfa, sino que prostaglandina E, que es luteotrófica, es decir, que va a ser buena para el cuerpo lúteo, y prostaglandina F, ¿ya? No la F.
por lo tanto se mantiene el nivel de progesterona en la gestación. Y en el caso de que, claro, de que no hubiera preñez, ocurre el triple prostaglandina como se ve en la imagen, al día 12, corte al día 12, y vuelva a iniciar el ciclo. En el caso del parto, hay también un triple prostaglandina que es el que desencadena el parto por la biolisis, ¿ya? Y eso inicia como todo lo que es la cadena de parto, que vamos a ir viendo. Bueno, ya lo mencionamos, el reconocimiento de la gestación se da entre los días 10 a 14, combinación y distribución intrauterina de los embriones, recordando que son múltiples embriones acá, y los embriones van a ir moviéndose también por los cuernos uterinos, ¿ya? Y cada embrión también se va a implantar individualmente y va a tener sus propios sacos gestacionales. Y una vez que dejan de migrar, que dejan de moverse, se unen, se pegan un punto cada embrión, y comienza alrededor del día 13 a 14. Entre el día 13 a 14 dejan de moverse, se quedan fijos, y la implantación completa, es decir, la formación de la placenta, es sobre el día 40. Y esto es importante, que se sabe por investigaciones que deben haber al menos 4 o 5 embriones en el caso de la cerda en el momento de la implantación para que la gestación continúe. Si hay menos, si hay 4 o 3 embriones, se pueden implantar, pero posteriormente esa gestación no va a ser viable, se van a reabsorber, porque los estímulos no son suficientes. Entonces, hay procesos en esta implantación, que es la explosión, que es la posición de degradación pelúcida, la posición, que es donde como que elige una zona, se queda cerca de esa zona, pero no se pega, como que se comunica con esa zona, pero no se adhiere. Posteriormente se adhiere a la lesión porque emite proteínas y el endometrio de esa zona también. Y posteriormente la invasión, que es cuando ya se unió, hubo la lesión, y posteriormente el trombo ectodérmico comienza a infiltrarse y a romper tejido para unirse, a anclarse a esa zona. En el caso de las especies normales de implantación temprana. En implantación tardía ocurren estos procesos, pero primero ocurre todo lo que es la elongación del embrión, que se da en los que son los rumiantes y los porcinos, ¿ya? Entonces primero elonga el blastocisto, toma el estado ovoide, estado filamentoso, y posteriormente comienza a hacer todo este proceso de aposición, adhesión e invasión, ¿ya? Entonces acá tenemos imágenes del blastocisto día 5, el blastocisto día 7, que comienza a cambiar de forma. Al día 10 ya tiene una forma ovoide, y al 12 ya debería tener la forma filamentosa. Ya al final, como que se ve en la imagen, se ve que todo es célula de trofeo que comienza a crecer, comienza a hacer mucha mitosis, más células, mayor secreción de escáner. Esa es la función. Bueno, acá igual, lo mismo pero representado con días, día de elongación, día 11 aproximadamente. Acá está como el contacto de la posición, y posteriormente la lesión, entre el día 17 y el día 25 debería de ocurrir. Formación de proteínas, de mucinas, tanto del endometrio, y proteínas también del embrión, que van a facilitar lo mismo. Ese era el desarrollo presumítico. Pasando esto rápido, después sigue el desarrollo sumítico, donde, recordando clase de histología que tuvieron, es la formación de los somites, en términos así, ¿ya? Que son estas cositas de aquí. Y comienza el desarrollo de los órganos. Anterior a eso no había órganos, ¿ya? Entonces, el mesodermo, que era una de estas capas de tejido, en este caso el mesodermo, que se diferenció a mesodermo presomítico, se diferencia entre mesodermo a los somites, o paresomites, o somitas, etc. Y aparte, durante todo este proceso, todos los elementos corporales y los otros órganos internos inician su desarrollo, y estos somites que se ven acá posteriormente también dan origen a otras estructuras, ya como las costillas, las vértebras, algunos músculos, etc. Y los órganos se desarrollan, van a comenzar a crecer, vamos a tener órganos primitivos, pero no van a ser completamente funcionales. Todavía vamos a depender del cordón umbilical de la madre, que le va a dar todo el suministro que necesita el desarrollo, ¿ya? Y es importante también esto porque en esta etapa los embriones son sensibles a todo lo que son los agentes teratógenos. ¿Recuerdan que eran los agentes teratógenos de ginecología? ¿Por qué es un agente teratógeno? Que se engloban con ese nombre porque ocasionan algo. Mutaciones o malformaciones a nivel del desarrollo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, el cerdo con este sistema orquídeo o el mouse es súper poco probable que ocurra.
imídanse un raticida, no sé, imaginemos eso que consumieron un raticida. Y están justo en esta etapa, te vas generando informaciones a nivel del desarrollo. Y están en la etapa todavía de desarrollo somático. Después se vuelven más insensibles a eso. Y ahí seguimos a la etapa metamórfica, que es términos simples. Se llama metamórfica porque los cerdos pasan, es decir, en este caso los embriones de cerdos pasan a tener las características ya más de un feto, es decir, tienen la apariencia ya más correspondiente a un lechón. Ya, dejando esta etapa más de tipo de trabajo, ya pasamos a ver las características propias de la especie, principalmente porque se desarrolla la cara, se desarrollan los miembros anteriores, posteriores, brazos, piernas, ya que es característica propia de su especie. Es la etapa metamórfica o presencial, es la etapa antes del cero. ¿Ya? Desarrolla la cara, el cuello, las extremidades, etc. También van evolucionando lo que antes eran esposos de órganos internos, algunos ya comienzan a desarrollarse bien y dejan de ser esposos. ¿Ya? Con información de la cara, cuello y extremidades, que se van sobreponiendo en el tiempo todos estos desarrollos, es decir, se van desarrollando como al unísono. Y el periodo final, que es el periodo final, que es ya cuando el feto ya tiene su forma de feto, que adquirió, en teoría el feto lo único que hace es crecer, ya va creciendo en tamaño, en longitud, y el embrión ya tiene las características de su especie, los órganos van madurando, los tejidos también, hasta que ya esté listo para salir al exterior. Entonces, ¿qué pasa acá? La cabeza ya crece más lentamente que el cuerpo, se modifica la relación cuerpo-cabeza, quizás antes sería la cabeza muy grande, ahora esto como que se arregla a medida que el feto se va desarrollando, adquiere proporciones más armónicas correspondientes a lo que ya sería un lechón y se produce un incremento sostenido de la talla